Hola gente, muchísimas gracias por ingresar a la lección número 50 de nuestra Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, llegamos a la lección número 50. Estoy muy animado para pronto terminar el proyecto. Hoy tengo una noticia para darles. No van a ser 60 lecciones, sino que van a ser 72. Sí, estoy muy entusiasmado con todo esto. Llevo 4 años trabajando en este proyecto. Al principio hice 70 programas radiales, ¿qué le parece? Y luego comencé a hacer los videos en YouTube y a escribir un libro. Bueno, hace poco terminé de escribirlo, próximamente lo publicaremos y ahora tengo la meta de terminar los videos. En principio les había dicho que iban a ser 60, pero desarrollando todo esto me di cuenta que había ciertos temas para enseñar mejor, desarrollar mejor. De modo que llegué a la idea de 70 lecciones y luego me di cuenta que eran necesarios 2 apéndices que los coloqué como lecciones adicionales, de manera que van a ser 72 lecciones. Espero que podamos comprender, conocer mejor la persona de nuestro Señor Jesucristo. Espero que sea una bendición para tu vida. Y espero que juntos podamos enseñar a otros. Claro, recomienda estas lecciones, recomienda este canal, acá, mi canal en YouTube, Raúl Ferrero. Aquí abajo te podés suscribir. Ahí abajo si dice suscrito, ya está. Pero si dice suscribirse, hace un clic. Suscríbete a nuestro canal, toca la campanita ahí abajo, clic. Entonces el sistema de YouTube te avisa cada vez que hacemos un video nuevo. Muchísimas gracias por seguirnos. Siempre los videos y los programas radiales van a ser absolutamente gratis, con el propósito de llegar a mayor cantidad de personas, llegar a todas las personas de manera accesible, gratuita. No obstante, vivimos de ofrendas voluntarias de nuestros oyentes, de los que nos siguen en YouTube y de nuestras conferencias, por ejemplo. Así que apreciaremos mucho si vos nos aportan una pequeña ofrenda para sostener nuestras vidas y ministerio. Aquí te dejo el CBU para depositar en Argentina. Tenemos una cuenta en el Banco Galicia. Y los que viven fuera de Argentina pueden depositar una ofrenda a través de PayPal. Aquí les coloco el link para ingresar y hacer la ofrenda por PayPal. Muchísimas gracias por seguirnos, aprender de la palabra de Dios, apreciar eso y enseñar a otros con este ministerio juntos. Y gracias por sus oraciones y ofrendas. Tenemos varios proyectos más para, una vez terminado Cristología, avanzar con otros temas. Bueno, por el momento vamos a lo nuestro. Lección número 50. Cristología número 50. Aquí pongo el título: la elevación y la exaltación del Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? Bueno, en la lección anterior, lección 49, hemos considerado la muerte, la sepultura del Señor, la resurrección y en último momento del estudio, unos pocos minutos, la elevación. ¿Qué queremos decir con esto de elevación? Que Él fue elevado desde el Monte de los Olivos, un día volverá. ¿Se da cuenta? Vamos a arrancar desde allí, comenzar desde allí la lección número 50, hablando de su elevación y exaltación en los cielos. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Usted recordará cómo fue elevado el Señor. Vamos a comenzar por allí. La elevación del Señor. Vamos a leer y yo voy a ir poniendo los versículos, vamos a ir a leer en Lucas capítulo 24. El Señor estaba allí ya por ser ascendido al cielo, juntó a sus discípulos en Jerusalén, bajaron el valle del Cedrón y fueron hacia el Monte de los Olivos. En la parte de atrás del Monte de los Olivos, Betania. Lucas 24:50. Los sacó, eso es, a los discípulos, los sacó fuera hasta Betania. Insisto, se lo he dicho tantas veces. Betania está detrás del Monte de los Olivos, a unas 15 cuadras,
a ver, unas 25 cuadras desde Jerusalén, bajando el Cedrón, subiendo y ahí detrás. ¿Estamos? Bien. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos a los discípulos, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Léalo. Lucas 24, 50, 51, 52 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Después de haberle adorado ahí y haberle visto ser elevado desde el Monte de los Olivos. Lucas termina su libro, pero sigue en el tomo 2. Lucas escribió el libro de los Hechos y ahí tal cual continúa la historia, donde Lucas 24 termina el libro ahí. Allí en el mismo instante comienza el tomo 2, comienza Hechos capítulo 1. Ahí están los discípulos con el Señor y dice: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, etc. Y dice Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, es muy importante eso, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Miren, en el Monte de los Olivos fue elevado, 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 se quedaron mirando. Lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, completamente asombrados, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y dice versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, Hechos 1:12, volvieron a Jerusalén ¿desde dónde? ¿Dónde estaban? El Monte de los Olivos. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Si cerca es del Cedrón 15 cuadras, o sea, Jerusalén, baja el Cedrón, ahí está el monte. Lo que pasa es que el Cedrón era el valle, el límite municipal de Jerusalén. Aquí lo menciona bien como el Monte de los Olivos está fuera de Jerusalén. Sí, Monte de los Olivos, pequeña colinita en la parte de atrás, así Betania. La idea es esta: el Señor sacó, ya estaba resucitado, era el día 40, iba a ascender al cielo, ellos no se daban cuenta. Saca a sus discípulos, que creemos que eran más de 12, eran como 120, saca a sus discípulos de allí del aposento alto y de Jerusalén, baja el Cedrón, suben un poco el Monte de los Olivos y van detrás así a Betania. Y en Betania lo amaban al Señor. Eran tanto los creyentes y los discípulos. Él saca una buena cantidad de gente de Betania, creyentes, discípulos, vuelve a subir un poquito el Monte de los Olivos, comienza a bendecirlos, yo diría saludarlos, y se va. Es decir, comienza a ser elevado, fue elevado, 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 se fue. Ellos quedaron mirando al cielo. Leímos el resto de la historia, ¿verdad? Dos ángeles les dijeron: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, de la misma manera volverá. Este mismo Jesús. A todo esto comúnmente se le llama el ascenso del Señor. Yo le llamo elevación, para que nos entendamos mejor, para que llegue a nuestra cabeza la comprensión. El Señor resucitado en cuerpo de carne y hueso fue ascendido, fue elevado a vista de muchos testigos desde el Monte de los Olivos. Y los ángeles prometieron que Él va a volver. Los ángeles no dijeron nada nuevo, ya estaba escrito en el libro de Zacarías: Jehová, el Mesías, posará sus pies sobre el Monte de los Olivos. Cuando regrese lo partirá al medio y entrará a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Ahora, quiero que note esto. El Señor había llevado varios discípulos desde Jerusalén, sacó varios discípulos desde Betania para que fuesen testigos presenciales. Por eso es muy importante que dice: ellos, viéndolo, fue elevado, elevado, elevado y se fue. Fueron testigos oculares, testigos presenciales. Y creemos que ese es el momento
que Pablo refiere en 1 Corintios capítulo 15. Aquí lo pongo. 1 Corintios capítulo 15 dice que lo vieron más de 500 testigos a la vez. Y creemos que ese es el momento. Muy importante. Por la ley de Moisés, por la ley de Dios dada a Moisés, todo caso se atestiguaba o definía judicialmente con 2 o 3 testigos. Pero para la elevación del Señor al cielo desde el monte de los olivos, el Señor puso 500 testigos. Y Pablo dice, muchos de ellos ya murieron, duermen, otros todavía siguen con vida, testificando que lo vieron, testigos presenciales. Todo esto es para aclarar bien, porque a veces los creyentes decimos, el Señor se fue al cielo, el Señor está en el cielo, o a veces decimos, la abuelita está en el cielo. Y son frases que habitualmente decimos, no nos damos cuenta, merecen cierta explicación. Bueno, otro tema, el tema de el ascenso de María, se llama la Asunción de María. ¿Asunción de María? Sí, es un dogma religioso instaurado por el Papa Pío XII para el catolicismo. El 1 de noviembre de 1950, no hace mucho, el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII redactó, firmó, selló el dogma de fe de que María, la Virgen María, la mamá de Jesús, fue ascendida al cielo. Eso se llama la Asunción de María. Entonces, desde entonces es un decreto de fe, es un dogma de fe. Lo selló, lo firmó, dice, desde ahora hay que creer esto. ¿Cómo? Bueno, aparte, temas aparte, lo menciono como cosas colaterales para después cristología, dejar en claro, bien en claro, el ascenso del Señor al cielo, su elevación. Él fue elevado en su cuerpo de gloria, en carne y hueso, fue elevado desde el monte de los olivos al cielo, secundado por ángeles. Ellos avisaron, como le habéis visto, ir, así volverá. Correcto, pero él fue elevado en presencia de más de 500 testigos. Esto no es un dogma religioso, esto no es un decreto de fe, es decir, desde ahora en adelante creemos esto. No, es un hecho histórico, fue real. ¿Se da cuenta? Y quedó escrito en el libro de Lucas, quedó escrito en el libro de los Hechos. El Señor fue elevado al cielo desde el monte de los olivos en presencia de 500 testigos que toda su vida dieron testimonio de que históricamente fue así. Bien, a eso le llamamos la elevación del Señor Jesucristo. Posterior a eso viene el tema de la exaltación. Y ese es otro tema. A ver, está ligado. El Padre, entrando en la gloria del cielo, por su misma dignidad, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa exaltar? Exaltar es elevar a un mayor grado, a un mayor rango, a una más alta posición, por dignidad, por idoneidad, por ser el idóneo, el adecuado, se le exalta a una mayor posición y dignidad. Y en el caso del Señor dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta los más altos. Resulta, tenemos que recordar, la última noche, antes de ir a Getsemaní, en Juan 17, él oró al Padre, diciéndole, Padre, la hora ha llegado, cumplí mi tarea, discipulé los discípulos, te encargo que los cuides. Ahora, Padre, glorifícame para contigo. Juan 17:5. Glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Tenemos que entender esas palabras, ya lo hemos estudiado, lo estamos repasando. El Señor se entregó, fue a su entrega, a su crucifixión, a su muerte y sepultura. Ciertamente tenía y tuvo el poder para resucitar, porque Él lo había dicho. Nadie me quita la vida, la pongo por mí mismo, tengo poder para volverla a tomar. Pero
Él no se iba a tomar la atribución de elevarse al cielo y exaltarse a sí mismo. No, Él había dejado en manos del Padre esa potestad, esa decisión. ¿Lo comprende? Por eso la expresión en Juan 17:5 aquella noche. Padre, dejo en tus manos el derecho de hacerlo. Y se lo está pidiendo. Padre, glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y el Padre, examinando su vida, examinando su conducta, su dignidad, lo iba a exaltar. Y lo exaltó hasta lo sumo. Ahora bien, antes de ascender al cielo, en Mateo 28, el Señor dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo capítulo 28, pongo el versículo aquí. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Es interesante analizar esas palabras. Toda potestad. Mire la palabra toda. Toda potestad, todo poder y autoridad le iba a ser dado a él. Y dice el Señor, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra. Y aquí hay cosas para observar. Mire, las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, el Tanaj, anunciaban la exaltación del Mesías. Sí, Dios lo pondría por rey y le daría el reino, Dios lo designaría como juez supremo y Dios lo designaría como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero todo eso en el ámbito terrenal. Esos tres aspectos en primera instancia. ¿Lo repasamos porque ya lo estudiamos? Claro que sí. Él será rey de reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Dice el Salmo 2 que Dios el Padre lo pondrá al Mesías, al Hijo, lo pondrá por rey en Sión. Dice el Salmo 24 que Él es el Rey de gloria que reinará en Jerusalén. Hemos visto en Ezequiel 21, desde versículo 25 al 27, que Dios se hartó de aquellos reyes pecadores se hartó de ellos y dijo, basta. Lo ponemos acá, Ezequiel 21. Dijo Dios en aquel momento al último de los reyes de Judá ahí en Jerusalén, antes que los babilonios destruyan todo, dijo, basta, esto no puede ser más así, no va a ser más así. Destruiré todo y dice, solamente le daré el reino a aquel que tenga el derecho, aquel justo, porque iba a destruir todo, pero le había prometido a David que no iba a desechar su dinastía, su linaje. De su linaje vendría un hijo digno, un rey digno. Entonces Dios dijo en aquel momento, basta, esto no será más así, voy a romper todo, pero cuando se levante aquel que tenga el derecho y la dignidad de reinar, yo le daré el reino. Así fue. Y leemos en Daniel 7, 13 y 14, lo pongo aquí, que el Padre, el anciano de días, llegado el momento, le dará, escuche esto, le dará al Hijo del Hombre el reino. Claro que es una escena celestial, y te digo, es paralela a Apocalipsis 5. El Padre lo declara digno de ser rey. Como dice Apocalipsis 5, Él es digno, será digno de tomar el reino, el poder, la fortaleza, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Entonces, Él, exaltado por el Padre para ser rey y el soberano de los reyes de la tierra cuando regrese a la tierra. Número 2, Él será juez supremo. Será juez supremo de acuerdo al Salmo 72. David se lo pidió a Dios. Da tus juicios al rey, que él sea aquel íntegro varón que reine con juicio y con justicia. Amén. Salmo 72. Salmo 50 dice que él juzgará cuando regrese. En Juan 5,
Esto ya lo hemos estudiado y lo vamos a desarrollar en otros contextos. Juan 5, Él será juez. En Juan 5 el Señor dijo, el Padre a nadie juzga, todo el juicio dio al Hijo, para que así como honran al Padre, honren al Hijo. Todo el juicio ha dado el Hijo porque es el Hijo del Hombre. En Hechos 10, Pedro se lo predicó a los romanos de la casa de Cornelio. Dios lo puso por juez, lo levantó de los muertos, lo puso por juez y en él hay perdón de pecado para todo aquel que en él cree. ¿Qué le parece? Hechos 10, aquí abajo está. Y en Hechos 17, también Pablo lo predica a los filósofos de Atenas, solo que Pablo fue interrumpido en su predicación. Él anunció que Dios ha levantado al juez y lo ha resucitado de entre los muertos, el Mesías, el Señor Jesucristo. Hechos 17. De modo que estaba anticipado en las Escrituras que él iba a ser elevado, exaltado, a la posición de rey y rey de reyes en Sión, juez de todos los seres humanos terrestre y también sumo sacerdote, porque estaba anunciado en el Salmo 110 que Jehová el Padre lo iba a designar por juramento, lo iba a designar por su idoneidad, su dignidad, su santidad, iba a designar al Mesías como sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal, el orden de Melquisedec. Salmo 110. De manera que el Antiguo Testamento preveía esto. Voy a leerlo mejor. Dice, poco antes de ser ascendido al cielo, el Señor entonces declaró, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Prestamos atención a esa palabra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora bien, una palabra de aclaración. Al presente todavía no vemos que todo se le sujete y que Él haya juzgado y Él reine. No todavía. Hebreos 2.8 dice, al presente no vemos todavía que todo se le sujete y Él reine. Así es, de acuerdo a las escrituras hebreas, Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Usted lo puede leer en Hebreos 10:13, aquí lo pongo. Hoy el Señor está esperando, sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces regresará. ¿Se da cuenta? Entonces podríamos agregar otra palabra con E ahí. El título nuestro de nuestra lección 50 es Elevación y exaltación hasta lo sumo. Le podríamos agregar otra E. Espera. O sea, elevación, exaltación y espera. Él está esperando. Podríamos decir, Él no está reinando en este momento, su trono está en Sion, Él no está en Sion. ¿Se da cuenta? Él está esperando. Es el rey, pero todavía no reina. Número 2, es el juez, pero todavía no juzgó a nadie. Y es sumo sacerdote y ejercerá sus funciones cuando regrese a Sion, a Jerusalén, e instaure allí su templo. Aunque para nosotros la iglesia hoy espiritualmente ya Él es nuestro sumo sacerdote. Pero mire, rey terrenal todavía no reina, juez todavía no juzgó a nadie y sumo sacerdote pero todavía no ejerce esas funciones terrenales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las escrituras está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Se da cuenta? Años atrás, yo varios años he llevado gente a Israel, tenemos un grupo, tenemos un guía turístico judío y yo también doy todas las enseñanzas y este guía turístico no quería reconocer que Jesús fuese el Señor. Avanzaron los días y en Jerusalén yo le pregunté, aparte le digo, escúchame Ariel, ¿por qué no querés creer? Dame una razón así de peso fundamental, ¿por qué no querés creer que Jesús sea el Mesías? Y me miró y medio se sonrió y me dijo, si fuese el Mesías, estaría reinando. A él le pareció algo
definitivas sus expresiones, pero tenía que tomar tiempo para considerar que el Mesías fue a la cruz, según Isaías 53, fue sepultado, según Isaías 53, resucitó de entre los muertos, según Salmo 16, la señal de Jonás, inclusive Isaías 53, resucitó, al día 40 fue elevado desde el Monte de los Olivos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, y hoy está, no reinando en Jerusalén, ciertamente, está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Antiguo Testamento consideraba eso, claro que sí, porque Daniel 7, 13 y 14 dice que Dios le va a dar el reino allá arriba. ¿Y cómo era que iba a llegar un hombre allá arriba? ¿Cómo era que iba a llegar el Hijo del Hombre allá arriba? Bueno, por todo el proceso por el cual pasó el Mesías. Nació de mamá en Belén, se crió en Nazaret, murió, resucitó y ascendió desde Jerusalén. Entonces allá recibirá el reino, será exaltado, ya está exaltado por el Padre hasta lo sumo, y retornará para entonces sí, en Sion ser juez, ser rey y ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estando en la tierra jamás se metió en el sacerdocio porque él es de la tribu de Judá y no le correspondía. Pero entrando en la gloria, el Padre lo elevó a ese nuevo rango por su dignidad y su santidad. Vamos a repasar un poquito más. Estimado hermano, volvamos a observar, aquí lo pongo de nuevo, Mateo 28, 18 y 19. Mire, toda potestad me es dada. Sí, el Padre le daría la potestad. Recuerde que la última noche lo dejó en sus manos. Padre, glorifícame para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él no se iba a exaltar por sí mismo. Padre, el Padre lo exaltaría hasta lo sumo. Toda potestad me es dada. Sí, como le dijo a Ezequiel, esto no va a ser más así hasta que venga aquel que tiene el derecho y la dignidad de reinar. Y dice, yo le daré el reino. Así es. Toda potestad me es dada. Y después dice el Señor, en los cielos y en la tierra. Mire usted. Por tanto, id y haced discípulos en las naciones. ¿Qué tema es ese? Bueno, claro está aquí, en Mateo 28 aquí, que el Tanaj, las escrituras hebreas, anunciaban la exaltación del Mesías a fin de que tuviera toda potestad en la tierra. ¿Lo comprende? Piénselo. Él sería y será, como ya les dije recién, digno y excelso Rey de Reyes cuando venga a la tierra. Él sería y será íntegro, justo, juez soberano, juez supremo. Y él sería y será impecable e idóneo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero atención con las palabras del Señor en Mateo 28. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que también iba a ser exaltado en los cielos y se le iba a dar toda potestad en los cielos. Queridos amigos, el Nuevo Testamento abre las ventanas de los cielos para anunciarnos y proclamar su exaltación. Su exaltación en los cielos. Conocemos tan poquito del cielo, todavía no fuimos, pero el Nuevo Testamento nos informa que Él fue exaltado hasta lo sumo, exaltado en los cielos y en la tierra, exaltado sobre todo nombre, sobre todo poder, por los siglos de los siglos. Repito, además de lo que enunciaba el Tanaj, las escrituras griegas, el Nuevo Testamento, nos revelan la exaltación del Señor Jesús en los lugares celestiales y por la eternidad. ¿Se da cuenta? Exaltación, elevación a un mayor rango, a una mayor dignidad, a una mayor autoridad. Y el Señor fue exaltado a lo máximo. No solo para el planeta Tierra cuando regrese, sino en todas las esferas celestiales. Y al respecto vamos a leer y considerar Efesios capítulo 1,
Filipenses capítulo 2 y Colosenses capítulo 1. Los vamos a ir poniendo aquí, los vamos a ir poniendo aquí y los vamos a ir leyendo. Efesios 1, voy a buscar en mi Biblia, busque por favor usted, aquí ya va subiendo el texto, o lo ponemos aquí mejor con un color, con un fondo. Efesios capítulo 1, leo desde el 19 al 23 y dice así en las Escrituras: tenemos que comprender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, 20. Poder y fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ahí viene la exaltación. Dice versículo 21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en el siglo venidero. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué le parece? Pablo usa palabras de excesiva grandeza para hablar de su exaltación, hablar del poder extraordinario de Dios, extraordinario. Ahí leíamos el supereminente poder, la grandeza de su poder. Pablo usa en el griego la palabra hiper y la palabra mega. Eminente grandeza de su gran poder que operó en Cristo, opera en nosotros también. Y dice que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¡Qué grande Dios! El Padre respondió la petición del Señor, y dice que lo sentó a su diestra, y dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Un poco podemos decirlo en otras palabras, sobre todos los ángeles, sobre todos los arcángeles y demás seres celestiales, querubines, serafines. Él está por encima de todos. Lo exaltó el Padre, lo colocó por encima de todos. Todo poder, sobre todo nombre, dice. Para los judíos y el idioma hebreo, el nombre es muy importante. Designa las cualidades esenciales de la persona. Destaca la persona, el nombre. En el nombre de Yeshua, Dios salva. El Salvador es Dios. Toda rodilla se doble en todos los cielos y en toda la tierra. Dice, nombre sobre todo nombre, en este tiempo y por los siglos eternos. Y después dice que lo colocó sobre todas las cosas. Él administrará toda la creación y dice que lo dio por cabeza a la iglesia, multitudinaria asamblea de salvos y glorificados que estaremos en la gloria en el cielo. Cabeza, líder, Señor. Entonces Él es cabeza, líder, le seguimos. Y eso se va a manifestar en gloria también en los siglos venideros, en las esferas celestiales y terrenales. Va a ser algo magnífico. Él es cabeza de la iglesia. Así que fue exaltado sobre todo y sobre todos. Pero vamos a leer Filipenses 2. Hay otro lenguaje parecido que aporta más detalles al respecto. De todas maneras nos quedamos cortos en la evaluación de esta exaltación en los cielos y por los siglos, porque será algo grandioso. Dice Filipenses que después de haberse entregado por nuestros pecados, no se podía exaltar a sí mismo. ¿Se acuerda que se lo dije varias veces? Bueno, Filipenses 2, 9 dice, por lo cual, por su dignidad y su entrega, por lo cual, Filipenses 2, 9, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sí, era potestad del Padre hacerlo, solo el Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es, Dios lo exaltó, lo elevó por encima de todo, hasta lo máximo, hasta lo sumo.
le dio nombre sobre todo nombre. Al nombre de Yeshua, toda rodilla se doblará. Nuestras rodillas en admiración y adoración. La rodilla de los que le rechazaron se doblarán, reconociendo su grandeza y la necedad de ellos. Amigo, toda rodilla se doblará ante él, toda boca confesará que él es el Señor, el Adonai en hebreo, el Adonai de David, el Adonai de Israel, el Adonai del reino del Mesías y el Adonai de los cielos, el Señor. Palabra griega, Kyrios. Los emperadores romanos se hacían llamar Kyrios y dioses y le tenían que adorar. Por eso fueron matando muchos cristianos, porque los cristianos no le querían adorar. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Y llegará el tiempo de la exaltación del gran Adonai, el gran Señor, sobre todo. Él será Rey de reyes y Señor de señores. Toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso para gloria de Dios, gloria del Señor y gloria de Dios el Padre. Finalmente ya vamos avanzando. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 20. Allí también se nos habla de la exaltación del Señor. Pero también en Hebreos 1, también en Apocalipsis, por supuesto. Pero yo elegí estos tres pasajes como centrales, esenciales, principales. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1, 17 al 20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Colosenses 2, 9 y 10 nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en él. ¿Qué le parece? En él habita toda plenitud de la deidad. Él es plenamente Dios, plenamente poderoso y magnífico. Él es digno de tener el primer lugar en todo, la preeminencia en todo. Y por medio de él Dios quiso hacer la reconciliación con nosotros. Por la sangre de la cruz. Esto realmente es algo magnífico. Así que, gran tema este, que lo podamos entender, comprender y comunicar, enseñar de la debida forma. La elevación del Señor desde el Monte de los Olivos en presencia de más de 500 testigos a la vez. No es un dogma de fe, no es una idea religiosa, no es un poema. Es una bendita realidad, verdad histórica, atestiguada por más de 500 testigos. Los ángeles dijeron, tal como habéis visto que fue elevado, regresará a ese mismo lugar. Por supuesto que regresará, lo estudiaremos más adelante. ¿Se da cuenta? La elevación del Señor. El Padre en los cielos lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación del Señor y la espera. Él está sentado a la diestra del Padre en este momento, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para regresar a este mundo. Sí, enemigos. Varios textos proféticos anunciaban, informan, de que el Cristo tiene enemigos. El Salmo 2, se levantarán contra Jehová y el ungido. El Salmo 8, en la boca de los niños, alabanzas frente a sus enemigos. En el Salmo 22 dice, me rodearon cuadrilla de malignos enemigos. El Señor está esperando ahora, sentado a la diestra del Padre, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está esperando. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Cuando regrese va a cumplir lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Será
juez, será rey, será sumo sacerdote. Mire, hoy es el rey, pero todavía no reina. Hoy es el juez, pero todavía no juzgó a nadie. Hoy es sumo sacerdote, pero todavía recién para el reino terrenal será cuando regrese. Hoy espiritualmente es nuestro sumo sacerdote en los cielos para la iglesia. Y en las esferas celestiales, porque Él dijo, toda potestad me da en la tierra y en los cielos. En las esferas celestiales fue puesto por el Padre sobre todo y sobre todos. Fue exaltado hasta lo sumo, sobre todo poder, sobre toda potestad y autoridad, sobre todo nombre. Gloria sea al Señor. Y Él dijo, con esto ya vamos cerrando. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, anda y haced discípulos. Lo estamos haciendo. Bueno, quiera Dios utilizar estos videos para formar discípulos. Utilízalos junto con nosotros para comunicar de la persona del Señor a otros. Además, ten en cuenta algo. Dice que le agradó al Padre que en el Señor habite toda plenitud y que Él tenga la preeminencia en todo, en los cielos y en la tierra. El primer lugar, bueno, es lógico, es que le demos la preeminencia a Él, el primer lugar a Él en nuestras vidas. En lo que hacemos públicamente, en lo que hacemos en lo secreto, en nuestro corazón. Él merece tener el primer lugar en nuestras vidas y merece que lo prediquemos al mundo, merece que prediquemos su evangelio de salvación, merece que enseñemos su persona y que hagamos discípulos. Amén. Y en eso tenemos que estar involucrados para la gloria de Dios Padre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado al final de esta lección. Veremos más de su gloria y su persona en todo el despliegue del libro de Apocalipsis en nuestra próxima lección. Muchas gracias, les espero en la buena gracia de Dios entonces, en la próxima video lección. Gracias y hasta entonces.